Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian, soy un misionero laico, José Clara, y les voy a compartir un tema que tiene que ver mucho, pues, con dos cosas que desafortunadamente parece que estuvieran contrarias, ¿no? Sobre todo cuando nos tratamos el tema político. Me refiero al aspecto de la inmigración y lo que ustedes son, el carácter pro vida. Son dos cosas que están muy unidas, y ya no se diga desde el punto de vista de nosotros como católicos. La Iglesia tiene lo que se llama doctrina social de la Iglesia, y estos elementos no los puede separar, ¿no? No los puede separar. El problema es que hay mucha ignorancia, desafortunadamente, comenzando por nosotros los propios católicos. Entonces, quiero comenzar, voy a hacer algunas reflexiones en cómo tiene que ver mucho el no nacido con el inmigrante y cómo el inmigrante tiene mucho que ver con el no nacido, para que podamos entender más esta parte. Ante todo, pues bueno, no les voy a preguntar si tienen papeles o green card o algo, no voy a hacer que escuche la migra por acá. Pero hay algo que he escuchado siempre en el inmigrante, que es verdaderamente pro vida, que es: estoy dispuesto inclusive a que me arresten y me deporten antes que a apoyar políticas que asesinen al no nacido o el aborto. Seguramente, si alguno de ustedes no tiene documentos, al estar en un grupo pro vida, lo está diciendo. Yo antes prefiero que me deporten, que me arresten, a apoyar políticos y políticas que van a asesinar al no nacido. Lo cual, esto evidentemente es plausible. Y yo no solamente les diría eso, porque nosotros, al menos como católicos, sabiendo que Jesús nos dijo que no hay amor más grande que dar la vida, no solamente tendríamos que estar dispuestos a que nos arresten, a que nos deporten, sino hasta dar nuestra propia vida, estrictamente hablando, por defender al ser humano más vulnerable, que es el no nacido. Pero aquí viene el problema. El problema es que si hablamos con la verdad, también hay muchos líderes pro vida, sobre todo los que están un poquito más arriba, ¿no? Los que lideran organizaciones pro vida y todo esto, que no son tan generosos como ustedes. Ustedes están dispuestos a que inclusive los deporten, pero no le van a dar un voto a un político abortista. Pero desafortunadamente hay un cierto liderazgo, que yo le pongo entre comillas pro vida, que les aplaude eso, pero no hace nada por respaldarlos ante el drama que están viviendo como migrantes. Y eso evidentemente, eso es condenable, y más cuando nos decimos cristianos. Porque ¿cuál es la perspectiva pro vida de la Iglesia Católica? Es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No solamente al no nacido, es la prioridad, estamos claros, porque si no defendemos al no nacido, todo lo demás no tiene sentido. ¿Para qué hablamos de reforma migratoria? Si no estamos defendiendo al no nacido, el primer ser humano como tal, no tiene sentido que hablemos ni de educación, ni de taxes, ni de nada absolutamente. Es la prioridad. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo como católicos, ¿no? Es que si algo nos enseña la Iglesia Católica, con diferencia, por ejemplo, con los protestantes,
es el aspecto inclusivo. Voy a poner ejemplos. Los protestantes dicen que sola fe basta. La iglesia dice la fe y la razón. De hecho, Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Fe y Razón. Los protestantes dicen la sola Biblia. Nosotros como católicos decimos la Biblia y la tradición. Entonces, si se fijan, toda esta herencia como más protestante es bastante cerradita. Y la Iglesia Católica siempre tiene esa parte de amplitud, ¿no? Entonces, hay ciertos pro vida, entre comillas, que dicen es votar solamente por aquel que defienda la vida. No, es que tenemos que hacer lo necesario para que en las políticas y con los políticos como tal, cada vez se le diga, sí, lo más importante es defender al no nacido, pero yo no me quedo con los brazos cruzados nada más. Si tú defiendes al no nacido y humillas al pobre, al inmigrante o al refugiado, déjame decirte que te voy a defender y te voy a aplaudir y te voy a agradecer y te voy a apoyar todo lo que hagas por defender al no nacido. Pero en tu cara también te voy a decir que no tienes derecho a humillar a otros seres humanos ya nacidos. O sea, el católico no se puede quedar con decir, ya mi conciencia tranquilita. ¿Por qué? Porque estoy apoyando a políticos que defienden al no nacido. No basta. No basta. Tenemos que tener esa integridad que es una riqueza de la Iglesia Católica. Entonces, la verdadera generosidad es defender toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. No les gusta a muchos, pero yo siempre les digo que aquel que solamente, subrayen esa palabrita, solamente, exclusivamente defienden al no nacido, aunque les duela, ustedes no son pro vida, son pro nacimiento, pro natalicio. El que dice, no, yo soy pro vida, y solamente defiende al no nacido, y le vale quesadilla el pobre, el inmigrante, el sufriente, el enfermo. Discúlpame, tú no eres pro vida. Tú eres pro nacimiento, porque solamente defiendes al ser humano mientras nazca. Ya después, si pasa hambre, sed, si su familia es deportada, separada, si se enferma, a ti te vale quesadilla. ¿Eso es verdaderamente ser pro vida? No, discúlpame. Eso no es ser pro vida, eso es ser pro nacimiento o pro natalicio. Así que ustedes como grupo pro vida, yo lo primero que les digo, siempre monitoreen esto, porque no hay tragedia más grande que un grupo pro vida y para acabarla católico se convierta en grupos pro nacimiento. Alguien me decía, ¿pero qué quieres que hagamos? Nosotros no podemos estar, por ejemplo, lo que hacen muchos ustedes, afuera de las clínicas, bueno, clínicas es decir, mucho abortuarios, ¿va? Y no podemos estar, por ejemplo, también defendiendo al migrante. Yo sé que no somos pulpos y que podemos andar en todas las causas. Pero lo que sí es que, mira, tenemos una boca para pronunciarnos. Y cuando tú apoyases a un político que va a apoyar la vida del no nacido, listo, dilo, promuévelo, agradécelo. Pero cuando ese mismo político está humillando a otros, yo lo que no entiendo es por qué te callas. ¿Por qué nos callamos? Miren, esto tengo mis dudas, tengo mis dudas. Más con los pro vida, entre comillas, más altos. De hecho, tan es mi duda porque una vez que lo dije por internet, se me vinieron encima. Y eso pues parece que no estoy diciendo mentiras, o a lo menos que mis dudas no son tan descabelladas. Yo dije lo siguiente. Me gustaría que los obispos católicos hicieran una auditoría en las organizaciones pro vida, que al menos se digan católicas, en cuanto a sus finanzas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he empezado a dudar es que muchos líderes de los más altos, no tanto ustedes de grupos que más bien apoyan toda una estructura, ¿va? Sino los de más arriba, los que básicamente viven de eso, que inclusive reciben un salario. Yo digo,
cuando son católicos y apoyaron políticos que defienden al no nacido y lo dicen y lo proclaman, muy bien, hasta ahí todo bien. Pero cuando su político está humillando otras vidas y se quedan calladitos o inclusive lo justifican, no, sí está bien hecho que los deporten y que los metan en eso. Yo digo, ojalá los obispos les rascaran chance y se callan o inclusive apoyan esas políticas porque están recibiendo dinero precisamente del partido al que están apoyando. No vaya a ser, digo, yo no lo puedo afirmar, pero al ver cómo se han comportado muchos de arriba, es que no puedes pasar, o sea, imagínate, ponemos la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos pasaron? Pasaron expertos en Biblia, pasó hasta un sacerdote y nadie se compadeció. Nadie se compadeció. Yo no puedo entender un provida que no se compadezca del sufrimiento humano, sea de 3 segundos en el vientre de la madre, o sea de 20, 25 años ya nacido, o esté ya muriéndose. No puedes entender a alguien que diga defender la vida, que no le duela, que no se compadezca de un ser humano que está sufriendo. No se puede entender. Y más si nos decimos católicos. Entonces, yo sueño algún día, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchos países. Ahorita tenemos esta misma bronca en México porque se vienen las elecciones, de que los verdaderos providas, siempre generalmente hay un partido en cada país que más o menos se adhiere a la defensa de la vida. Pero generalmente esos partidos muy conservadores y muy de derecha descuidan a los otros demás seres humanos, ¿verdad? Yo sueño con que cada vez la comunidad, a lo menos católica, les diga: te vamos a apoyar porque tú defiendes al no nacido y eso es lo más importante. Esa es la prioridad. Pero desde ahora te decimos que cualquier cosa que atentes en contra de otros seres humanos ya nacidos, te lo vamos a decir en tu cara y le vamos a decir: estás mal. No sé si me están captando. Aquí el punto es: sigamos defendiendo la vida. Nunca jamás votemos por políticos que van a permitir o hasta financiar el asesinato de los no nacidos. Pero demos un paso más, porque los políticos me parece que ya nos agarraron la medida. No, a los católicos, mira, con que estés a favor de la vida ya los tienes. Ya después si robamos, si somos unos corruptos, si humillamos al migrante, al refugiado, al pobre, no van a decir ni pío. Estos nada más se conforman tranquilitos con que les defendamos al no nacido, ya listo. Nuestros políticos se tienen que enterar que nosotros vamos a defender. Ya es urgente que defendamos toda vida humana en toda su concepción. Porque si no, vamos a andar como hemos estado prácticamente desde muchos años, eligiendo males menores. La iglesia, cuando ves 2 males, lo que te dicen, bueno, lo vimos en las elecciones, ¿verdad? Elige el mal menor. Y muchos decían, el mal peor pues era esta candidata. Y evidentemente, y más con respecto al aborto, la candidata que perdió, bastante agresiva en cuestión de promoción del aborto. Pero yo les decía, esto es opinión personal, ¿eh? Esto no lo quiero poner como mandatorio, pero yo les doy como herramientas para que ustedes vayan creando un criterio. Yo les decía, inclusive varios sacerdotes y obispos respaldaron este punto de vista en las elecciones de aquí de los Estados Unidos, que es más o menos lo que estoy viendo en México, porque realmente no hay ni de dónde agarrar en México ahorita también. Pero ¿cuál es el punto? Ciertamente cuando hay 2 males, es moralmente aceptable elegir el mal menor. ¿Cuál es el menos malo? Pero también es aceptable no elegir ninguno de los 2. Y yo al ver que elegimos siempre el mal menor, y el mal menor, y el mal menor, y lo que el mal menor debería ser una excepción. Bueno, cuando no hay un bien, pues mínimo un mal menor. Pero ¿cuántos años llevamos eligiendo males menores? ¿No será el tiempo de decirle, ¿sabes qué?
Ya, cero males menores. Conmigo no cuentan. O es el bien o nada. No voy a andar con males menores. No puedo estar negociando a cada rato mi conciencia. Y eso va a generar, tarde que temprano, nuevas formas. Por ejemplo, no voy a decir ahorita ni candidatos ni partidos, pero de pronto me di cuenta que aquí en los Estados Unidos hay un pequeño partido que es pro vida, pero verdaderamente pro vida, que defiende desde el no nacido, desde la concepción hasta la muerte natural, pero a la vez es compasivo con el inmigrante, a la vez quiere la seguridad del país, más complementario. Curioso, investigo ese partidito, que es pequeñito, pero la mayoría son católicos y se han leído la doctrina social de la iglesia. Entonces, yo no tanto que le hice promoción, pero lo anuncié. Y empezaban, no, pero es un partido pequeño, darles un voto a ellos es tiempo perdido. Entonces digo, bueno, entonces ¿cuándo las iniciativas buenas van a crecer si siempre nos quedamos con lo mismo? Entonces ahorita no estoy ni mencionando políticos ni partidos políticos porque no me interesa hacer eso, ¿va? Primero porque yo no me adhiero a partidos políticos. Lo que yo quiero decirles es, en la medida en donde ya dejemos esa tontería de elegir el mal menor, el menos malo, no, nosotros tenemos que empezar a tener creatividad, iniciativa para promover el bien, y el bien completo, no a medias. Porque al Señor le duele tanto el ser humano que está en el vientre materno, como el que se está muriendo solo en un hospital, como la mujer que acaban de violar en la frontera, como el que están abusando de él en un centro de detención, ya sea de aquí a Estados Unidos o en la frontera sur de México, como el inmigrante que ya no llegó porque se murió deshidratado en el desierto. Es que yo creo que, yo digo, hagamos un ejercicio, pongámonos en los zapatos de Dios. En verdad Dios estaría tranquilísimo diciendo, mira, ya al menos en este país no se están matando los no nacidos. Estoy tan contento por todo esto. Y todos estos que se están muriendo alrededor, que a Dios no le toque. ¿Eso es nuestro Dios? A Él le duele todo ser humano. Es más, cuando nos dijo que diéramos la vida, fíjate cómo lo dijo. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El problema está en que nosotros lo entendemos este texto diciendo, pues sí, pues mis amigos, los más cercanos, ¿va? Pero cuando Jesús dio su vida por toda la creación, ¿qué está diciendo? A todos los está considerando amigos. Uno está diciendo, a ver, si tengo que dar mi vida por mis amigos, pues los tienes bien identificaditos, fulanito, fulanito, fulanito. Así no está diciendo la palabra de Dios. Cuando Jesús está diciendo amigos es porque ha adoptado, incluyendo hasta los propios enemigos, como amigos. Fíjate, el Papa Francisco en el año de la misericordia hizo una reflexión muy buena. Empezó por las obras de misericordia y cuando llegó a visitar al preso, él dijo, ¿se han puesto a pensar en esa obra de misericordia? ¿Visitar al preso? Uno más o menos se imagina casi siempre visitar al preso, los que están presos injustamente, que son un montón. Pero Jesús no está diciendo, visita al preso injustamente preso. No, visita al preso que tiene la culpa de estar preso. Es más, se las pongo peor. Visita al preso que mató a tu esposo. Visita al preso que violó a tu hija. ¿Qué? ¿A ese lo visitamos o no? Si tenemos a Dios, sí. Por eso es clave, eso es clave. Pero termina con una cosa muy interesante el Papa Francisco cuando dice esto. Dice, ¿y en qué se basa esta obra de misericordia ante alguien que ha hecho verdaderamente daño? Dice, se basa en una cosa, en una realidad. ¿Quién de nosotros puede decir que no caería en lo mismo que cayó ese preso? El que diga que no caería está mintiendo. Mira, a mí personalmente ni por aquí me pasa, no sé, asesinar a una persona.
No, no me pasa. Pero yo ni por $3 millones te puedo afirmar que no voy a matar a una persona. El que se crea que no va a matar, que no va a violar, que no va a hacer sus grandes crímenes, muy engañado de sí mismo. Ojalá despierte, porque tarde que temprano la realidad le da su golpetazo. Entonces uno va también a ese aspecto de misericordia por el hecho de decir, yo por la misericordia de Dios, por ejemplo, ustedes que han asistido a mujeres que han abortado o que estaban dispuestas a abortar, no quiero preguntar sus casos personales, pero muy posiblemente la inmensa mayoría de las mujeres aquí no ha abortado. ¿Y qué? ¿Por eso te puedes sentir más tranquila, más digna delante de Dios que la que abortó? Si el mismo Señor nos dice que ha venido por los pecadores para restaurarlos. Porque eso a veces ese es el peligro, y es por eso que caemos en el fariseísmo. ¿Cuál es la parábola que pone Jesús del fariseo orando y el publicano? Todo lo que dice el fariseo no está mal. Y ni estaba mintiendo. Yo ayuno, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. Pero ¿por qué no salió justificado delante de Dios? Porque fue a expensas de despreciar su soberbia. ¿Pero qué provoca la soberbia? El desprecio. ¿De quién? Del publicano que tenía. No, yo no soy como los publicanos, etcétera. Cuidado que su grupo se vuelva un grupo fariseo. Y que las mujeres digan, yo no soy como esas mujeres que abortan, etc. Pues, espérate. Estamos claros que al mal le llamamos mal, al pecado le llamamos pecado. Nunca vamos a ser suavecitos, por ejemplo, con el aborto. El aborto es el aborto y eso debe ser condenado. Pero la iglesia nos enseña a separar pecado de pecador. Porque esas mujeres necesitan ser restauradas. ¿O qué crees? ¿Que Dios qué dice? No, ya, pecador, ahora sí, duro. Pues, y me parece que muchas veces el movimiento pro vida ha caído en una soberbia farisaica. Se creen los más santos y más puros de todos los ministerios a veces, ¿verdad? Porque nosotros defendemos al primerito, al no nacido. ¿Pero a expensas de qué? ¿De una soberbia que humilla a los demás seres humanos? ¿Que eres indiferente al dolor de los demás seres humanos? Déjame decirte que no eres pro vida en ese momento. Lo que eres un pronacimiento. Porque a ti solamente te duelen los no nacidos. Y es tiempo que te enteres que la iglesia no defiende solamente a los no nacidos, sino a todo ser humano, incluyendo a los que han cometido crímenes. Que tengan que pagar, que tengan que hacer, listo. Pero siempre estará defendiéndolo. Yo no sé si vieron el encuentro que tuvo el Papa Francisco en Chile con las presas. Si los que no lo hayan visto, búsquenlo, está en internet, en YouTube. Hermosísimo ese encuentro. Y tú escuchas lo que dicen las presas. Me acuerdo una de las que dice, nosotras tenemos la culpa. Nosotras estamos pagando justamente por esto. Nos está justificando, ¿eh? Pero pide misericordia porque dice, dentro de nosotras, otros están pagando una condena que no merecen, por ejemplo, nuestros hijos. A veces hay penas exageradas. El mismo Papa Francisco dice, lo voy a tratar un poquito más adelante esto de la pena de muerte, pero él dice que inclusive la cadena perpetua para él es un tipo de pena de muerte. Porque es una manera de matarte emocionalmente, o sea, toda la vida. Y alguien puede decir, oye, pero lo que hizo fue matar a otros, etcétera, ¿va? Déjaselo para el no creyente. Cuando tú tienes y crees en un Dios todopoderoso, ¿quién eres tú para desahuciar a una persona y decir, esta persona no va a cambiar? Esta persona no merece perdón. ¿Quiénes somos nosotros como para...? Porque eso sí,
Para cuando te traes el cáncer, no dudas en absoluto. Tengo un Dios poderoso que me puede sanar del cáncer. Pero al violador no lo puede convertir. Pero al asesino no lo puede restaurar. Es que hasta a veces somos hipócritas en ese sentido. Dios vela y quiere que se salven todos, desde la concepción hasta la muerte natural. Buenos, malos, peores, menos peores. Él no justifica el pecado, pero sabe separar pecado de pecador. Les voy a decir un punto que puede ser que inclusive hasta me traiga problemas, ¿verdad? Pero bueno, a cada rato me meto en problemas. Yo recientemente acabo de hacer nuevamente por tercera, cuarta vez el curso de Virtus. ¿Lo conocen, no? Para proteger a los niños. Bueno, para aquellos que no sepan, Virtus es un programa que tiene la iglesia para preparar, preparar a la gente en cuanto a prevención de proteger a los niños de cualquier tipo de abuso, no solamente sexual, físico, verbal, etc. Me parece bueno. Inclusive esta vez que lo hice, veo que lo han actualizado con las redes sociales y todo eso, que ahí se abre una puerta para que sean abusados. Me parece bueno, pero siempre me gusta un poquito confrontar a quien está dando el curso de Virtus, y yo les digo, y la arquidiócesis o la diócesis, dependiendo de donde yo lo haya hecho, lo he hecho en varias, es ¿qué hace por los abusadores? Virtus que hace mucho por que no haya más abusados, por los niños. ¿Pero hay alguna iniciativa con respecto a los abusadores? Porque déjenme, les pregunto, ¿Dios quiere que un abusador se salve? O dice, no, tú ya eres un abusador, te quedas así enclaustrado y ojalá te agarran y te metan en la cárcel y ahí te quedas encerrado. Estamos claros que la prioridad es el niño. La prioridad siempre va a ser el abusado, eso estamos claros. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere que el abusador se condene y se repudra en el infierno? Y desafortunadamente les tengo que decir que a veces las diócesis no tienen un solo programa para eso. Por ejemplo, los obispos de los Estados Unidos hicieron una iniciativa para erradicar la pornografía de los adictos. Muy bueno. Pero pregunta de los 500,000, ¿qué iniciativa la iglesia tiene para poder sacar de la industria de la pornografía a los que trabajan en la industria de la pornografía? Yo le he preguntado a varios de aquí de la arquidiócesis y no me han podido decir un solo proyecto, no que ayude a quitar la pornografía de los que son adictos. Eso está muy bien. No, yo estoy diciendo a ayudar a los que están dentro produciendo, las mujeres, los productores, etc. Y más aquí en California. Yo no sé si ustedes saben, California es el lugar número 1 de producción de pornografía en el mundo. Toda esa parte de North Hollywood, Venice, toda esa parte es la casa de la pornografía a nivel mundial. Entonces, no sé si me van captando. O sea, todas las causas tenemos que ver la raíz. Voy a ponerlo ya, hacer un brinco rapidito con respecto a la causa que ustedes defienden. No me contesten, déjenlo o contéstense en silencio. Evidentemente lo más importante, volvemos a decir, es el abusado, el más pequeño. Y en un ministerio pro vida, ¿quién es el abusado, el más pequeño? Pues evidentemente lo nacido. Y eso les duele y por eso van y lo protegen. Segundo, ¿quién es, después del bebé, el más vulnerable, el más débil o el más frágil? Si no es la madre. Y por lo general un provida siente compasión por la madre. Pero viene un tercer nivel. ¿Quién siente compasión por los victimarios? ¿Por las enfermeras? ¿Por los
doctores, que les queda grande el término de doctor cuando se dedican a matar a un no nacido? ¿Quién verdaderamente se compadece de esos? Evidentemente no te compadeces de que estén sufriendo, sino de que estén provocando ese sufrimiento y de las consecuencias que tendrán en el juicio esas personas. ¿Quién se compadece de ellos? Ojo, no estoy diciendo que nos compadezcamos de lo que hacen, de su persona. Porque se necesita estar muy ciego o se necesita estar muy insensible para destazar un bebé en el vientre de su madre. Para que tu cheque te llegue fruto de la sangre derramada. O sea, pónganse en los zapatos de una enfermera, de la secretaria, ya no se diga de quien practica los abortos, etcétera. Ellos bien te podrían decir, mira, este carro, mi carro, son más o menos unos 35 bebés. Esta casa, esta pared, más o menos son unos 50 bebés, más o menos. Eso es lo que en verdad ellos dicen. No de esta manera. Pero su cheque, ¿cómo les ha llegado? A causa de la sangre derramada de esos bebés. Y tú tenés dos opciones. O decir, descarado, ojalá te vayas al infierno, etc. O que entres en un profundo dolor y decir, qué urgencia de que esta persona abra pronto los ojos, porque hasta sus propias cosas las ha ganado por la sangre de bebés asesinados. Y les vuelvo a repetir, no les digo a ustedes porque no los conozco bien. Digamos las cosas en serio. Mucho provida es un típico fariseo que se cree un santo por defender la causa del no nacido y que no siente compasión por los victimarios. Le basta con que les quiten poder. Ya le cerraron una clínica a los de Planned Parenthood, etcétera, muy bien. Yo también festejo porque no va a haber más abortados. Pero espérate, esa gente que trabajaba ahí en Planned Parenthood, para estar asesinando bebés, su espíritu lo tienen muerto. Listo, le cierran esa clínica. ¿Qué crees que van a hacer después? A buscar abrir otra. O meterse en otra causa similar. Y nosotros ya contentos, con que se la hayan cerrado. Si se fijan, lo que les estaba diciendo es, el católico tiene que ser mucho más amplio. De hecho, católico, ¿qué significa? Universal. Tú no puedes decir, con que nos salvemos mi grupito, mi parroquia, mientras nosotros estemos muy bien, muy santos, etcétera. ¿No? ¿Cuántas veces me ha tocado ver, no sé, familias, no sé, me llega la mamá y me dice, hermano, dígame qué hice mal para que mi niña ande con este mal muchacho y ya se está descarrilando? ¿Y tú conoces la familia? Que era familia de fe, de oración dentro de casa. Todo muy bien, todo muy bien. Y tú les tienes que decir, mire, usted no hizo nada mal con su hija. Usted hizo mal con sus vecinos. Porque usted hizo una familia de burbuja, que con que nosotros estemos bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero su vecino estaba destrozándose en su familia. Y su vecino fue el que se enamoró de su hija. Cuidado con esa espiritualidad de gueto. No, mientras nosotros estemos bien aquí encerraditos y todo eso, que se pudra el mundo allá. Somos católicos, universales. Universales porque nos deben de doler todos los seres humanos. Todos. Sean chinos, mexicanos, estadounidenses, todos. Sean buenos, sean malos, sean santazos, sean unos criminales, todos. Sean no nacidos, sean nacidos o sean ya en agonía, listos para morir. Todos nos tienen que caber en el corazón. A lo menos si nos decimos católicos. Porque un católico que su amor no sea universal, discúlpame, el título de católico nada más es eso, título. Pero tú eres en la práctica un sectario. Tienes tu sectita.
¿verdad? Y así son muchos. Por ejemplo, en el aspecto pro vida. Cuando tú solamente es el no nacido, no nacido, no nacido, y que los demás se refundan y todo, tú estás haciendo una secta. Repito, tú no te puedes estar metiendo en todo, pero tú tienes que vincularte, estar siempre conectado, estar trabajando en que mi causa pro vida esté conectada con las demás causas que defiende la Iglesia Católica. Y si no está conectada, no, a lo menos no es una iniciativa católica, ¿eh? Tenemos que estar conectados. Casi se me fue mucho el tiempo. A ver, vamos a poner unas comparaciones que les decía. Voy a darles ahorita nada más 3 comparaciones del no nacido con el migrante o con la inmigración, que les digo tienen que ver mucho, ¿no? La primera, el no nacido, tenemos que entender que también es un futuro migrante. ¿Por qué? ¿Dónde vive el no nacido? ¿En dónde vive? En el vientre. Pero ahí se va a quedar toda la vida. ¿Qué va a hacer? Emigrar, salir al exterior. Salir al exterior. Fíjate que el no nacido algo tiene que ver con el migrante, y no porque su mamá, que era salvadoreña, se está viniendo acá a los Estados Unidos. Además de eso, podemos ponerlo como si fuera un migrante. Pero aunque no se fuera, todo bebé es un inmigrante en el sentido de que deja su patria, el vientre materno, para salir a otra realidad. ¿Cuál es la injusticia de esta cultura de muerte? De que muchos no quieren que éste emigre del vientre al exterior. Vamos a decirlo, lo van a deportar, más que deportación, a desterrar, pero asesinado. O sea, sí vas a salir al exterior, pero en pedacitos, o succionado, o quemado por una solución salina. Fíjate que el que es abortista, en pocas palabras, está en contra de la migración de ese niño del vientre hacia el exterior. Por eso aquellos que defienden el aborto y que a veces se ponen a decir que ellos son proinmigrantes y que generalmente siempre un abortista se mete a causas de que a favor del inmigrante y todo eso, habría que decirle que es falso en su defensa del inmigrante, porque no permite emigrar al más pequeño del vientre de su madre al exterior de manera sana, o vamos a decir más que de manera sana, respetando su derecho a la vida, porque aunque esté enfermito, su vida tiene un valor. Estos no. Estos proinmigrantes, entre comillas, les urge deportar del vientre de su madre a ese no nacido, pero desafortunadamente no es una simple deportación, sino una deportación manchada de sangre. Entonces fíjate que tiene relación el hecho del no nacido. El no nacido tiene que ver mucho con el inmigrante. El no nacido también tiene mucha semejanza al inmigrante, porque el no nacido, sobre todo por toda esta cultura de muerte y todas esas instituciones abortivas, el no nacido cada vez es amenazado por cuestión de pobreza. Un inmigrante muchas veces sale de su país por eso, por la miseria. ¿Y qué es lo que te salen los abortistas para justificar el aborto? Diciendo, ¿y qué va a comer tu niño? Mujer, ya tienes 3, ya tienes 4. O sea, por pobreza hay que matarlo. Miren, tengo que decir, yo trato de manejarme aplaudiendo lo aplaudible y condenando lo condenable. Lo que ha hecho, por ejemplo, este presidente de bien, sobre todo con defensa de la vida, yo soy el primero que lo aplaude. Pero las cosas que hace mal, yo no tengo problema en decirlo. Él estaba tratando de meter un nuevo sistema de salud. Sabemos que el Obamacare
tenía mucha de la promoción muy respectiva al aborto también. Entonces, qué bueno que lo quiera cambiar. Pero una de sus políticas iba a ser que el embarazo fuera más caro. Y yo decía, pues, ¿dónde está la provida de este presidente? Porque ¿qué no se entera? Que precisamente los liberales, los abortistas, de lo que más se agarran para justificar el aborto es una madre pobre. No va, ¿qué quieres? ¿Que sufra el niño de hambre o que no vaya a tener? Hombre, si tú me vas a hacer el embarazo más caro, le estás dando fuerza a los abortistas, que de eso se agarran. Fíjate que el no nacido tiene que ver mucho con el inmigrante, porque el inmigrante, mucho de su situación es por pobreza. Y por pobreza, al no nacido lo quieren asesinar. A estos hay que preguntarles, ¿verdad? A ver, ¿el no nacido es culpable de la pobreza en el mundo? O sea, ¿para qué lo vas a matar? Yo no estoy diciendo que mates a otras personas, pero si hubiera que matar, pues mata mínimo a los que han provocado la pobreza. ¿Por qué quieres matar al bebé? Y fíjate que aquí hay una gran incoherencia. De hecho, yo, de varias gente, amistades que eran, yo ahora les pongo entre comillas pro vida, son pro nacimiento, se han terminado molestando con uno. Me recuerdo en una ocasión, una amistad pro vida pone en su Facebook, cuando estaban esto de las campañas, sabemos que el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata se decía católico. Pues católico de nombre nomás, porque es un abortista al por mayor. Y no sé, hubo un obispo o un sacerdote, algo por el estilo, que dijo, a ese tipo de políticos, ojalá los obispos sacaran un comunicado de que se les excomulgara, porque abiertamente están a favor del aborto, esos políticos. Y esta amistad publicó eso en su Facebook. Y yo digo, yo voto por eso. Políticos cínicos, descarados, que todavía hasta públicamente estén a favor del aborto y se digan católico, deben de estar excomulgados. Y no se les debería dar la comunión. Pero además agrego, pero también ojalá excomulgaran a todos esos católicos, por ejemplo, empresarios que dan salarios de miseria, que explotan al pobre, al inmigrante. Ah, no, se nos vino encima de todo eso. Me acuerdo que un sacerdote amigo de esta amistad salió, no, eso es un despropósito. ¿Quieres compararlo? Yo no estoy comparando. Yo siempre he dicho que lo primero es el no nacido. Pero eso no significa que sea exclusivo el no nacido, ¿no? Porque eso no es la verdadera aspecto pro vida. Y este era un sacerdote mexicano. Y me dice, es que tú no entiendes, por ejemplo, acá en México no hay mucha relación esto de lo pro vida con la inmigración. Y le digo, Dios mío, ¿en dónde vives? Hazme el favor, este era un sacerdote que da clase en una universidad. Digo, hazme el favor de salir de la comodidad de tu salón, de tu aire acondicionado y vete un poquito a vivir al sur de México. A veces se les trata más y peor a los inmigrantes en el sur de México que acá. Y diciendo como que no había relación, que México no tiene ese problema. ¿Dónde vives? En una burbuja, volvemos a la burbuja. Entonces, nos alarmamos de que se asesine a un no nacido, pero nos hacemos de la vista gorda de que se asesine, a lo menos procesadamente, por etapas a personas de hambre, de trabajo, de sobreexplotación. Y nada, esos empresarios pueden estar en primera fila comulgando y nadie dice nada. El problema está en que esos providas se te molestan y se dicen católicos. Imagínate un sacerdote que se moleste cuando me decía, me tendrían que decir, ¿sabes qué? Sí, mira, que se molesten si yo hubiera dicho, no, que no excomulguen a esos políticos que son a favor del aborto, que solamente excomulguen a los empresarios que dan o explotan al trabajador o al inmigrante, etcétera. Ahí sí que se me vengan encima. Pero yo lo que les estoy diciendo, yo voto, estoy a favor de que excomulguen a esos políticos que están a favor de asesinar a un bebé. Pero también
a aquellos que explotan al inmigrante, al refugiado, y que se te enojen por eso, estamos mostrando que nuestra fe católica es un circo, es una payasada. Pero bueno, volvamos con la defensa de esto. ¿Por qué vale un ser humano? ¿Por lo que tiene materialmente? ¿No? A esos que quieren matar al no nacido porque su familia es pobre, porque va a ser pobre, etcétera, están diciendo que su valor de su vida depende de su estatus económico. Entonces yo preguntaría, si lo matamos por su estatus económico, ¿qué nos quita de empezar a matar a todos los pobres que ya están nacidos? ¿Y sería permitido? No. Yo ver a un homeless y decir, no sabes que es pobre, pues por ser pobre precisamente, tú no tienes que estar viviendo, hermano. ¡Pum! ¿Y qué haría la policía si hago eso? Un policía me va... Pero, ¿por qué me arrestan? Si finalmente es un pobre, ¿y para qué sigue sufriendo con pobreza? Pues yo le aventajé de que ya no siga sufriendo. ¿Ven la gran incoherencia que estamos como sociedad? Ah, no, pero a un bebito, sí, no, hay que matarlo, asesinarlo. ¿Por qué? Porque pues, su familia es pobre. Al final vemos que en los abortistas hay una falsa misericordia, Por eso yo les promuevo, yo salgo mucho, pero en la medida de lo posible pueden contar conmigo. Veo que los ministerios, no solamente Provida, todos los ministerios en la Iglesia Católica hay una gran falta de profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Urgentísimo es eso. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, solamente tocando esto, tiene un principio que se llama el principio de solidaridad. Un verdadero provida, más bien, un abortista que quiere venderle un aborto a una mujer porque es pobre, si verdaderamente le interesa el hambre y la pobreza que va a pasar ese bebé, no es matándolo, es buscando empleos, es buscándole fuente de trabajos, es asistiéndolo. Eso es lo que tendría. Es decir, es ser solidario. Por eso los que venden el aborto como compasión porque esta mujer es pobre, es una falsedad de compasión. Porque si tú fueras compasivo, serías solidario. No venderías abortos. Fíjate, si Planned Parenthood con todo lo que ha ganado, derramando esa sangre, lo invirtiera siendo solidario, verdadera solidaridad, ¿cuánto no se haría? ¿Cuánto no se haría? Pero no, pues ese bien se la venden más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos y lo matamos y punto, y así yo me quito el problema de estar al pendiente de si necesita algo, de si busca trabajo, etcétera. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es fundamental para profundizar en el tema provida. Esto lo voy a decir también por propia experiencia. Es más, les voy a decir dos cosas. Ahorita se me vino una más. Nosotros tenemos el privilegio de ahorita estar en la Arquidiócesis de Los Ángeles en el sentido de ¿qué? De que, como saben, las marchas grandes pro vida son en Washington, D.C. y en San Francisco. Pero desde que llegó el arzobispo, se comenzó la marcha de One Life LA, que me encantó, porque no es una marcha pro vida del no nacido, sino de toda vida. One Life, una vida. Eso me encantó, la iniciativa del arzobispo de decir, no, aquí no vamos a hacer una marcha donde vamos a defender solamente lo nacido, sino toda vida humana. Pero yo no entiendo por qué. Yo no he faltado más que a esta última porque estaba dando una misión allá al norte de California. Pero no he faltado ninguna. Y en mi website pueden ver hasta los videos que hago de esas marchas. Es interesante ver que muchos que están trabajando en iniciativas católicas a favor del inmigrante no se paran a la marcha pro vida. Y a mí no me cuentan, yo no los veo.
Porque después hay marchas y acontecimientos y misa del inmigrante y todo eso, y yo también asisto. Pero también, ¿qué creen? Muchos que yo los veo marchando en la marcha pro vida, no los veo en los acontecimientos a favor del inmigrante. Y a mí no me cuentan, porque yo voy a los dos. ¿Qué les estoy diciendo? Estamos haciendo de nuestra fe una sectita. Esta es mi causa y punto, y ya, los demás que se frieguen y todo. Necesitamos ser más amplios en esto. Yo no te estoy diciendo que si tu grupo es pro vida, ahora hagas algunas cuestiones a favor del inmigrante y todo eso. No, pero mira, hay una misa del inmigrante. ¿Por qué no asistes? ¿Por qué no apoya las demás causas que la misma iglesia local, la Arquidiócesis de Los Ángeles, está trabajando en ellas? Porque no entendemos esto de la doctrina social de la iglesia que necesitamos. Pero bueno, eso es lo que se me vino ahorita. Lo que les iba a contar es, ya hace años atrás, todavía no estaba esto de One Life aquí en la arquidiócesis, pero se hizo una manifestación pro vida. Y uno de los líderes llegó en un carrazo. Y yo escucho, la gente está pro-choice, que siempre saben que es bastante violenta y bastante maleducada. Y yo escucho y dice, mira, el que está organizando, con razón él está a favor de la vida, a él no le falta nada. Yo le comenté a 2 líderes pro vida eso, le digo, mira, más allá de si tiene derecho o no derecho a esos lujos, eso sería otro tema. Pero tendría que tener un poco de sensibilidad, sabiendo de cómo se manejan los pro-choice. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que ha trabajado mucho el Papa Francisco? Nos surge una simplicidad de vida. Porque es muy fácil defender al no nacido cuando a ti no te falta nada. Por eso en este caso, yo les celebro. Me corregirán, pero yo en ninguno de ustedes asumo que tenga un millonario aquí sentado, ¿eh? O sí, o alguien que tenga buen dinero. ¿Todavía no? Y esa es la parte que yo digo, esto es el verdadero provida, porque está demostrando que yo soy el primer necesitado. Sé que muchos no llegaron ni en carros, sino se vinieron caminando. Pero esos son ustedes, esos son los verdaderos provida. Pero yo conozco a varios líderes que llegan hasta en limusina. Y no voy a decir nombres. Entonces, eso es lo que viene fregando, a lo menos en imagen, el movimiento Provida. ¿Por qué? Porque los pro-choice siempre se van a decir, pues claro, mira quién está defendiendo el Provida, a él no le falta nada. Él sí tiene como 7, 10 hijos, etcétera, pero mira, pues una mansión, ¿verdad? Si quiere al final, si es algún comentario, y lo hacemos para irme más rapidito. Entonces, esta es la parte donde tenemos que decir, qué importante ese suspiro que hizo el Papa Francisco en su primera reunión, siendo Papa, delante de los periodistas, que hasta suspiró, dijo, ¿cómo sueño en una iglesia pobre? ¿Cómo sueño en una iglesia pobre? Nos urge ser más sencillos en esta parte. No porque las riquezas estén mal. Es más, les digo un principio nuevamente de doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, hay muchos católicos, entre comillas pro vida, que se me han venido encima diciéndome, pero es que la soberanía nacional se debe de respetar. Pero no estamos hablando de peras y manzanas. Estamos hablando de seres humanos y tú tienes que escuchar lo que están pasando esos seres humanos. 7 de 10 mujeres que cruzan la frontera van a recibir algún tipo de abuso y ellas lo saben. Yo a veces hasta digo irónicamente, ay, qué mujeres tan tontas, bien podrían solicitar una visa, ¿va? ¿Para qué se arriesgan a eso? Por algo se arriesgan, pero no conocemos la realidad de los inmigrantes. No la queremos escuchar, entonces somos muy facilistas en esa parte. Pero bueno, pasa el inmigrante, con o sin papeles, vamos a ponerlo ahora ya. Pero ¿cuántos de los inmigrantes, incluidos ustedes, no han tirado comida? No levanten la mano. Ah, no, pero son bien providas, ¿va?
Y la bendición de la comida muchas veces nosotros la tiramos. Y eso todavía es más terrible porque tú sí sabes lo que es tener hambre. Tú sí sabes lo que es tener hambre. Yo no sé si estoy aventando piedras o no. Qué bueno que no los conozco, ¿ah? Aunque ya algunos lo veo así como medio morado de aquí y todo, ¿ah? Pero espero que, no sé si hasta vaya a terminar todo lo que les iba a decir, pero estoy duro y duro con lo mismo. Tenemos que ser católicos integrales. No nos podemos quedar en lo que nos es cómodo, mi causa pro vida, etc. Tenemos que tener un corazón universal, que nos duelan todos los seres humanos. Venir tú a aportar lo que a tanto falta a este país. A este país sin problema, sin problema. La cultura de tirar la comida. ¿Por qué? Porque creen que es su propiedad privada. Entonces, cuando dicen esto de la soberanía, le estaba diciendo de la soberanía nacional, la protección de las fronteras y todo eso es una cuestión basada en la propiedad privada. La iglesia cree en la propiedad privada, de que tengas tus propias cosas. Pero ojo, la iglesia, en la doctrina social de la iglesia, dice que la propiedad privada no es exclusiva, no es absoluta, sino está supeditada al bien común. Para ponérselo en algo más sencillito, por mucho que tú hayas comprado tu hamburguesa, tú no tienes el derecho de estar tirándola si no te la comes toda. La guardas y después a ver cómo te la comes. A menos de que esté ya, que no es comible, es otra cosa. Pero tú no tienes, no, yo la compré. Para un católico, tú no tienes esa justificación. Porque decían los padres de la iglesia, los primeros santos de la iglesia decían, tirar comida es robarle al pobre. Robarle. ¿Cuánto de nosotros tiramos comida? Y segundo, cuando nos confesamos decimos, Padre, he robado. Entonces, ¿ves cómo la cosa es mucho más amplia? Muchísimo más amplia. Ya me voy como bala, nada más a mencionarles algunas cositas. A ver, el no nacido se parece mucho a la inmigrante porque va a migrar de su vientre al exterior. Segundo, se parece al migrante porque muchas veces es amenazada la vida del no nacido por cuestiones de pobreza. Y tercera, muchas veces el no nacido se parece mucho al inmigrante porque es amenazado por cuestiones irreversibles. Digo, por ejemplo, un migrante, le acaban de matar en El Salvador, la mar a una persona, eso ya no lo puede ganar. Su esposo se lo mataron y sale a inmigrar. Es inmigrante, ¿por qué? Porque ya no puede solucionar una cosa, le mataron a su esposo. ¿Cómo lo arreglas eso? Y hay tantas cosas. ¿Cuántos inmigrantes migran porque les ha pasado algo que no pueden dar marcha atrás? Pues muchas veces al no nacido se le quiere asesinar. ¿Por qué? Por cuestiones que no se pueden dar marcha atrás. Ejemplo, la violación. ¿Cuántas veces no promueven esa parte, verdad? Pero la pregunta sería, espérate, para empezar, ¿el bebé fue quien violó a la mamá? ¿No? O espérate, imagínate, bueno, mi padre ya murió hace 2 años, pero imagínate que esté vivo y ahorita viene un policía y me arresta y me dice, vas para la cárcel. ¿Qué he hecho? Tu papá acaba de robar un supermercado. Pues arresta a mi papá, ¿yo qué tengo que ver? ¿Cuándo se justifica el asesinar a uno nacido por la violación? Lo estamos poniendo, o sea, la víctima es no solamente la mujer, sino ese bebé. ¿Y desde cuándo tú haces justicia matando a la víctima? O sea, no tiene pies ni cabeza. Ciertamente no puedes dar marcha atrás a una violación. La violación quedó. Gracias a Dios hay ministerios que seguramente ustedes conocen que ayudan a las mujeres en este sentido. Pero nunca es justificable. Fíjate que tanto se parece uno nacido muchas veces al inmigrante. Porque muchas veces al no nacido lo quieren asesinar por cuestiones que no tienen marcha atrás. O la enfermedad. No, el bebito ya viene enfermo.
Y a veces hasta te dicen, va a durar 30 minutos después del parto y se va a morir. Pues déjale los 30 minutos, ¿cuál es tu urgencia? Yo sé que más de uno está más preparado, pero ustedes saben que en esos casos tienen que ayudar a la mujer a entender que el valor de la vida no está en si hacen una gran carrera o viven tantos años. Eso déjenselo para lo que promueve Hollywood romanticonamente, de que así tiene sentido la vida. No, no, la vida tiene sentido desde el propio hecho de existir. Y esa madre que se enteró que su bebé apenas naciendo va a durar 20, 30 minutos, se tiene que enterar que esos 20 o 30 minutos son voluntad de Dios. Que ese bebito vivió lo que Dios permitió viviera. Y en ese plan de Dios, eso ya lo veremos ya cuando estemos delante de Dios, veremos que esos 20 o 30 minutos contribuyeron también al plan de Dios. Porque uno se cree que no. ¿Quién es el que contribuye a Dios? Yo que estoy dando un tema, imagínate, etcétera. Pero posiblemente cooperó mejor un bebito que duró 30 minutos después de su parto. ¿Pero qué hizo? ¿Qué todo eso? Yo no sé cómo explicártelo, pero sé que delante de Dios, cuando un ser humano se le deja vivir lo que tiene que vivir, coopera al plan de Dios. Y esa es la parte que también les puede servir de consolación a esas mujeres que las quieren obligar al aborto. Por decir, pero tu bebé ya viene enfermo. O enfermedades que no lo va a matar, por ejemplo el síndrome de Down o alguna cosa de esas. Habría que decirle a esta gente que quiere promover el aborto por enfermedades que desde cuándo la enfermedad se resuelve matando al enfermo. Si es así, pues nos ahorramos los hospitales, listo. No los necesitamos. ¿Te enfermas? Listo. No vamos a ver de qué manera curarte. No, que no tiene cura. Bueno, no vamos a ver de qué manera ayudarte a que sufras lo menos posible. La solución es, te matamos, punto. Riesgo de muerte de la madre. Que yo creo que, personalmente creo que es la cosa más difícil, ¿no?, para poder defender la vida. Porque en todo, la pobreza, la violación, la enfermedad, todos les puedes dar duro a la cabeza a una persona que quiere promover un aborto con esas cosas. Yo creo que la más complicada es cuando te dicen, pero espérate, la mamá también tiene riesgo de muerte. Pero ¿cómo se puede contestar? Levante la mano aquí las que son mamás. Ok. Nada más contesten ellas porque pues ellas son las que saben lo que es ser mamá. Imagínense que se ganaron un crucero y van a las Bahamas en un crucero con su familia. Y de pronto se empieza a hundir el crucero y todos se van a las lanchas. Y tú tienes a tu niñito en tus brazos. Y tu esposo es un cobarde que ya está bien acomodadito en una de las lanchas, ¿verdad? Y solamente queda un lugar. Y quedas tú o tu niño. ¿Qué eliges? Las mamás, contéstenme, ¿qué eligen? O con honestidad, ¿qué eligen? El niño. ¿El niño o ustedes agarran ese lugar? El niño. El niño. Una vez cuando ponía eso, una mujer sí me dijo, espera, pero el problema es que ¿qué pasa si tengo más hijos? ¿Se van a quedar solos o abandonados? Si yo prefiero morir para que nazca ¿dónde van a quedar los otros? Y mi respuesta es, ¿verdaderamente se quedan abandonados? ¿No hay más seres humanos? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que se vaya a quedar solo ese bebé o esos hijos que dejas. El problema es que estamos en una sociedad tan egoísta que cada quien ve por lo suyo. No son mis hijos, etcétera. Allá se la ven. Pero una mamá que va a dar a luz y que sabe que puede morir y dice, ¿sabe qué? Salve la vida de mi bebé. Y sabe que hay una comunidad que va a acoger a ese bebé y a los hijos que deja.
se quedaría entre lo que cabe tranquila? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso no lo estamos haciendo. Y eso, los primeros que se tienen que revisar son las causas pro vida. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que defender al no nacido, sino tenemos que ir procurando que nuestras comunidades parroquiales, sociales, sean lugares de acogida. Que si tu vecina ya se está muriendo de cáncer y es mamá soltera, vecina, no se preocupe, yo acojo a sus hijos. ¿Han visto lo que pasó con el chico que mató en la Florida, no? Él era adoptado, pero murió su papá, después su mamá, ya estaba solo y una familia lo tuvo que adoptar. Pero ¿hasta dónde viene el problema de raíz? Nosotros no estamos siendo lugares de acogida. Un mal pro vida sería aquel que dice, ¿sabes qué? Que te quede claro nada más, el aborto es pecado y punto, y listo ya. Y no presentar soluciones, acogidas, ¿va? Ustedes les preguntaba por eso de que si no solamente rezaban, sino se le acercaban a las personas que iban a entrar al abortuario. Y me dicen que sí. Ustedes mismos han comprobado de que muchas de esas personas simplemente no pueden procesar su cabeza. O sea, es tanta la presión, la confusión que ronda en su cabeza, que imagínate con que les diga, ¿sabes qué? Pero es que abortar es un asesinato, mija, y te vas a ir al infierno, y te va a condenar. O sea, ¿eso le ayuda a una mujer que tiene tanto revuelto en su cabeza? No. Necesita soluciones, necesita esperanza, necesita saber que no está sola. Lo último, voy a hacer, ya nada más lo menciono, ahora a la inversa. Cosas en donde el inmigrante se parece al no nacido. Ahorita les dije 3 cosas en donde el no nacido se parece al inmigrante, que son que el no nacido está preparándose para emigrar del vientre al exterior, de que muchas veces atentan contra el no nacido por cuestiones de pobreza o por cosas irreversibles. En el caso del inmigrante, ¿en qué se parece al no nacido? Primero, en lo más fundamental, el inmigrante tiene derecho a vivir. Tiene derecho a vivir. Hay alguno que me dijo una vez, pero espérate, como queriendo quitar el aspecto de los inmigrantes. Permíteme que se está descargando esto. Necesito esto para que quede grabado porque les pueda servir a otros más. Les decía, en una ocasión alguien me dijo, como queriendo menospreciar la causa de los inmigrantes, diciendo, pero a lo menos a los inmigrantes no los van a matar. ¿En serio? Si los deportan no los van a matar. ¿En serio? Esa es la ignorancia. Se habla nada más porque se tiene boca. ¿Cuántas personas han sido asesinadas después de ser deportadas porque precisamente tenían amenazas en su país de maras, etcétera? ¿Cuántos inmigrantes, tanto de ida o después deportados de regreso, son precisamente presas del tráfico de drogas, de la trata de personas y del tráfico de órganos? ¿Por qué? Porque el inmigrante es un donadie. No le interesa su país de origen, al país que va lo está deportando. Es un total abandonado el inmigrante. Y eso lo saben los criminales. Y de eso abusan los criminales. Entonces, cierto, no todo deportado va a terminar en muerte. De acuerdo. Pero no me vengas a decir que una deportación no termina en muerte, porque eso no es cierto. Que el inmigrante nadie le va a hacer daño, no es cierto.
que fue hace como 6 años o algo por el estilo, esa terrible matanza que encontraron todos los cadáveres allá en Tamaulipas de la mayoría de guatemaltecos. Y vuelvo a repetir, y eso a mí sí me hierve la sangre. Y cuando yo veo que es un provida que no le duele esto y que se siente tranquilo mientras esté salvando a los bebitos. Yo no te digo que los vayas y los defiendas, pero no puedes quedarte indiferente a esto. Y peor cuando los quieren menospreciar, como no es una causa. Al fin y al cabo, ellos tuvieron la culpa si se pasaron sin papeles, etcétera, todo eso. Y ni siquiera conocen sus historias. La ley es la ley. A este tipo de providas, que la ley es la ley, duro contra el inmigrante, a mí me da cosa como pensar que este tipo de gente, cuando Jesús estaba sanando en sábado, violando la ley del sábado, se pondrían con los fariseos a decirle a Jesús, la ley es la ley, Jesús, tú no tendrías que estar sanando, es sábado. Y Jesús les tendría que decir, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Cuando las leyes, cuando lo que sea, no pone en primer lugar la dignidad del ser humano, no nacido y nacido, hay un grave problema. Y el provida tiene que estar enterado de que tiene que defender la dignidad de la persona en todas sus etapas, en todas. Además, para el católico, la vida humana no es mera subsistencia. ¿A qué me refiero subsistencia? Si tú eres alguien que quiere que no aborten un bebé y ya te sientes tranquilo con el hecho de que no haya sido asesinado, has salvado solamente una parte del ser humano ese. Pero el ser humano no solamente somos un cuerpo. Quiero que te pongas a pensar. Esto ya sería para un tema larguísimo, si quieres un día lo tratamos. Un bebé que fue salvado del aborto, pero que sus papás, sobre todo su madre, estaba decidida a hacer ese aborto, que no lo quería. ¿No es ese un tipo de agresión o de asesinato a nivel espiritual y emocional? ¿Ustedes creen que un bebito no le pase nada cuando su mamá deseó abortarlo? Pero no lo abortó, eso es lo importante, desde luego lo importante. ¿Pero ustedes creen que no pasa nada? Es que no somos perritos. ¿Cuántas veces un muchacho no tolera a su padre y tú le preguntas, yo trabajo con muchos jóvenes, ¿pero qué? ¿Te ha hecho algo malo tu papá o qué onda? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Y a veces escarbándole, ves cómo el papá fue abusivo con su mamá cuando él estaba en el vientre de su mamá. Él evidentemente no reacciona a todo eso porque no tenía uso de razón. Pero no es un perrito el que tiene ahí. Todo lo que pasa a una mujer en el embarazo se le imprime emocional y espiritualmente a una mujer. Hay mucho provida que no tiene conciencia de esto y está tranquilo con que lo salvamos, no lo mataron. Fíjate. El presidente está metiendo leyes con respecto a los centros de detención de inmigración, en donde antes a una mujer embarazada se le dejaba libre. Se iba a juicio, se tenía que presentar, si quieres hasta le ponen grillete, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero se le dejaba libre. Hoy ya no va a ser así, salvo a las últimas del último trimestre. Eso me suena hasta ya una manera de la lógica de los abortistas, porque los abortistas te dicen que es un ser humano ya hasta como el último trimestre, si bien nos va, porque a veces ni eso. Fíjate esto, y el presidente presume de provida. ¿Pero cuál? Pero finalmente en el centro de detención hay atención médica a las embarazadas, etcétera. Me vale que haya atención médica. Un ser humano no solamente tiene que nacer bien físicamente. Ponte en los zapatos de una mujer de lo que implica psicológica y espiritualmente estar gestando a su bebé dentro de un centro de detención.
Esto, ojalá lo pongan en oración, porque a veces me parece que ciertos grupos pro vida solamente creen que la victoria es con que no se ha abortado el bebé. Y no, porque una vida de un ser humano no solamente es salud física, sino emocional y espiritual. Gracias a Dios tenemos un Dios que hace milagros y que puede sanar, ¿verdad? Segunda cosa, en donde el migrante se parece al no nacido, en la necesidad de ser acogidos. En el embarazo está claro de que si la mamá no se alimenta, se muere ella y el bebé. Pero después de nacer el bebé, si la mamá deja de proteger a ese bebé, ¿qué pasa? O sea, volvemos al aspecto pro vida. Que el pro vida es, no lo abortó, pero no le da de comer, no lo cuida. ¿Será que esa mamá es pro vida? Oye, pues no lo abortó. ¿Cuál es el...? ¿Ven lo engañoso de decir, ser pro vida es que no aborten bebés? Es mucho más que eso. Una vez me encontré en México, en un orfanato de unas amigas religiosas, a una niñita que tenía como, creo que 7, 10 años, pero de mente tenía como 1. No hablaba, tenía un autismo muy fuerte, sus ojitos yéndose para otro lado. La acababan de recibir, se la quitaron a unos papás. Los papás no abusaron de ella ni nada. Le daban de comer, la cambiaban, pero nunca la cargaron. La tenían arrumbada en un cuarto. No le hablaban, nada. Lloraba la niña, etcétera, hasta sucia, la cambiaban, etcétera, y la dejaban ahí. No interactuaba nada por una. Eso es el mejor ejemplo de lo que somos un seres humanos. Que no solamente somos un cuerpo que necesita comer, hidratarse, etcétera, quedarse limpio. Todo eso hicieron con esa niña. Pero nunca la abrazaron, nunca le hablaron, etcétera. Y todo eso le provocó. Como 2 años después, creo fue, volví a esa casa, la niña ya caminaba, hablaba muy poquitito, porque evidentemente las monjitas no solamente se pusieron a darle comida, sino a amarla, a acogerla. Muchas veces el migrante también necesitaría ser acogido de tal manera. Yo no sé cuántos llegaron así, solos a este país. Porque yo sé que muchos ya llegan, pero ya tienen al tío que se vino hace 2 años, etc. Pero si alguien que se vino solo, me va a poder decir que no miento. Lo primero que tú necesitas es ser acogido. Porque es un pánico, oye, de otro idioma, etcétera, no sabes ni por dónde empezar. El inmigrante también requeriría ser acogido como ese bebé necesita ser acogido en el vientre y después de nacido. Y muchas veces no lo tenemos. Y la última, ya nomás cierro. Esto lo voy a decir, son palabras del Papa Francisco, que lo dijo con referente a nuestro presidente. Cuando canceló lo de DACA, de los Dreamers, le preguntaron sobre esto en un avión. Y el Papa dijo, sería bueno que el presidente Trump, al que dicen que es pro vida, le digan que la cuna de la vida es la familia y que no se puede ser verdaderamente pro vida si no se protege a la familia. Fue una manera indirecta de decirle, oye, no me vengas a decir que es pro vida cuando estás separando familias por deportación, cuando les quitas este beneficio a estos chicos que ni siquiera entraron por su culpa, ellos vinieron siendo chiquitos aquí. Ser pro vida es cuidar, tener también el aspecto de familia, de entender que no basta salvar a los no nacidos, hay que salvar y proteger las familias. Y sabemos que el inmigrante, el primer riesgo que tienen es perder sus familias. A mí ya me rompió el corazón, no sé si se enteraron en la parte ya como para Fresno, me parece. Unos señores, los para la migra, son papás de 6 hijos, campesinos ellos, les entró tanto el pánico que arrancaron el carro, tuvieron un accidente y se mataron. 6 niños sin sus papás. Y discúlpenme la palabra, discúlpenme. Y hay, porque yo lo veo, católicos y que se dicen pro vida
que son tan imbéciles como para decir, ¿quién los manda para que corran? Dios mío. Eso no es ponerse en los zapatos de la gente. Está claro que si te para migración lo menos que puedes hacer es correr, pero ponte en los zapatos de unos padres que saben que van a ser detenidos, arrestados y que van a dejar a sus 6 niños. Haber arrancado el carro para librarse de inmigración, ¿estuvo bien? No, pero ponte en los zapatos de esos papás que dijeron, se van a quedar 6 hijos solos. Evidentemente lo que no calcularon es de que se iban a matar y que los iban a dejar solos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el hecho pro vida, por favor, ojalá a lo menos ustedes como ministerio no caigan en tantas tonterías que han caído otros que se dicen ministerios pro vida y que son indiferentes a este tipo de dolor, ¿verdad? Conclusión. El amor es creativo, por esencia. Tanto para con el inmigrante como para el no nacido, falta creatividad. Somos muy facilistas. Ah, ¿estás embarazada, mi hijita? Pues vamos a practicarte un aborto porque ahorita no tienes dinero, etcétera, etcétera. Falta creatividad, es decir, vamos a ver cómo salimos adelante, etcétera, etcétera. Que los inmigrantes ya están aquí, lo que sea. No, vamos a sacarlos, punto, no. Falta creatividad, es decir, están cooperando. Si vienen a destrozar, etcétera, pues ahí, ¿qué podemos hacer? Un inmigrante que viene a hacer daño a esto, es normal que te tengan que arrestar y deportar. ¿Ahí qué podemos hacer? Y ir educando a nuestra comunidad, no solamente en que no se debe de abortar, sino en saber acoger, saber educar al inmigrante para que se sepa comportar en este país, para que sea de beneficio para este país. O sea, hay tantas cosas que hay que trabajar, pero nos estamos yendo por la fácil. No los queremos, los metemos en una cárcel, centro de detención y va para afuera. El bebé, no, hay muchos problemas ahorita, no tienes dinero, o fue por violación, lo que sea, la rápida, vamos y lo matamos. Si se fijan, las dos posiciones, la anti-inmigrante y la pro-choice o abortiva, los dos son mediocres, no quieren pensar, no quieren ser creativos, es decir, ¿puede haber alguna otra solución? ¿En verdad la única solución es que mates a tu bebé? ¿En verdad la única solución es de que separes una familia migrante o que los deportes? ¿En verdad son las únicas soluciones? Cuando el presidente fue ahorita aquí a San Diego a ver esto de los muros, yo digo, vamos en el 2018 y no hemos aprendido. En Alemania hicieron un muro y ya en los 80s tuvo que ser derrumbado. No les quepa duda, ¿eh? No soy profeta, pero si levantan muro, se los aseguro que años después lo van a volver a tirar. ¿Por qué? Porque los muros no solucionan nada. Porque no solucionan la raíz. La raíz no es de que está abierta la frontera, la raíz es de por qué se están migrando tantos. Ah, nuestros países corruptos, sí, nuestros políticos muchas veces son corruptos, pero ¿cuántos de los países poderosos están explotando o sacan beneficios de los recursos de los países pobres? Ah, no, pero no quieren inmigrantes, pero bien que lo están generando pobreza también ellos junto con los gobiernos corruptos de esos países. La raíz del problema está más adentro. ¿Qué es la cosa más facilita? Pongo un muro. Es como unos esposos que están enojados. ¿Cuál es la facilita? Te me vas y hoy te vas a dormir en la sala, ¿no? Ahí pones tu muro, yo acá, listo, y ellos creen que están solucionando el problema. No, el problema es, están peleados, pues antes de dormirse se piden perdón, hablan, se reconcilian o lo que sea. La más fácil es, cierra la puerta, tú te quedas allá, yo me quedo acá y punto, cerramos. ¿Pero eso soluciona el problema? No. La solución para la mentalidad abortiva y para la mentalidad anti-inmigrante es comenzar a amar, porque el amor es creativo. El amor no se va con soluciones fáciles. Busca algo más profundo, ¿eh? Busca algo más profundo. Termino con 2 citas. Jesús dice que hay de aquel que escandalice a uno de los pequeños, que más le valdría ponerse una piedra de molino en el cuello y aventarse al mar. Eso lo dice de los niños, de los más pequeñitos ahí.
Imagínate lo que dirá con aquellos que asesinan a esos niños. Volvemos a decir, el Señor condena el pecado, pero al pecador lo quiere rescatar. Pero aquellos que están justificando el aborto se tienen que enterar que el Señor es severo contra este tipo de cosas, ¿verdad? Hay de aquellos que le tocan a sus pequeños al Señor. Pero a la inversa también con los inmigrantes. Una vez una gente me dice, pero tú hablas a favor de los inmigrantes y casi avientas una maldición. No, hombre, yo no soy el que maldice. Te podría poner tantos textos. Nada más te voy a dar un texto porque ya me largué. Del libro de Éxodo. Fíjate lo que dice el Señor con respecto a los inmigrantes y a otros más vulnerables. Dice el Señor: no maltratarás al forastero, al inmigrante, ni lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No maltratarás a viuda alguna ni a huérfano. Ojo, si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. No me cabe duda que las administraciones que apoyaban el aborto en este país estaban trayendo maldición de Dios para este país. Pero adivinen qué. Esta administración, por mucho que esté defendiendo al nacido, se está metiendo en otro tipo de maldición. Por eso tenemos que pedir por nuestros países y nuestros líderes. Porque por uno o por otro lado estamos trayendo maldición de Dios. Por la incapacidad de poder ser más inclusivos, de ver que no está separado, por ejemplo, el tema de inmigración con el tema provida, con el tema de los pobres, con el tema de los refugiados. Somos nosotros que por politiquerías empezamos a separar. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, me gustaría decir más cosas, pero se acabó el tiempo.